Hey gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de YouTube. Espero como siempre que se encuentren muy bien y hoy tengan un bendecido día. Hoy les quiero hablar sobre un tema del cual me di cuenta, bueno, hoy obviamente, y es sobre el entorno, ¿no? ¿Cómo te puede afectar el entorno? Y ya no tanto desde lo que he hablado en otros videos de que tu entorno cambie tus pensamientos y demás, no tanto desde esa parte como que más, ¿cómo decirlo de una manera más lógica? Sino de una parte más de experiencia propia, de cómo lo he experimentado yo. Y esto lo voy a clasificar como dos etapas, una parte en la que estaba en un entorno negativo y un entorno positivo. Pues mira, básicamente yo cuando estaba en un entorno negativo, que de, el cual eso no fue realmente hace mucho, fue hace unos 2 meses aproximadamente, yo estaba en un entorno negativo. ¿Y por qué estaba en un entorno negativo? Porque era un entorno que tenía ciertos hábitos, realizaba ciertas cosas, las cuales yo sabía que no debía realizar. Por ejemplo, no controlaban lo que comían, no salían de fiesta o cualquier otro tipo de cosas, bebían alcohol. El alcohol no llegué a consumir, pero la cosa es, por lo menos lo que más se me pegó fue el hecho de bajar la guardia en la alimentación, estar flojo en la alimentación y salir de fiestas. Esas fueron dos cosas que adquirí de ese entorno. Después yo salí de ese entorno, pero yo, por estar en ese entorno, adquirí eso. Y eso al final es porque si tú estás en un entorno, tú vas a buscar encajar en ese entorno si es que no quieres salirte, obviamente. Si tú estás con un grupo de personas y tú quieres pertenecer a ese grupo de personas, tú vas a buscar adaptarte a ese grupo de personas. La cosa es que cuando es un entorno negativo, no debes hacer eso. Tú no debes adaptarte a ellos. Tú debes buscar otro tipo de entorno. Pero el problema es cuando no sabes elegir bien tu entorno, no ves bien el entorno con el que te estás juntando. Entonces ahí sin darte cuenta te empiezas a adaptar al entorno negativo y cuando te vienes a dar cuenta estás en todo lo que en todo lo que te está destruyendo. Eso fue uno de los entornos en los que estaba y bueno, como le acabo de decir todo, debido a que ese entorno realizaba las cosas que no debía hacer, yo por estar en ese entorno, yo también las empecé a realizar. Pero bueno, después de eso salí de ese entorno, pasé por un pequeño periodo de soledad, se le podría decir, en el que yo realmente no estuve hablando como tal con nadie, aparte de obviamente mi familia, lo que es mi mamá, mi hermano, los que están en mi casa nada más, pero más nadie. Y eso fue un periodo en el cual yo me estuve mejorando a nivel físico, mental, diferentes áreas. Y hasta hace poco, ya van 3 meses más o menos, 2 meses que digo, entré en un entorno, no un entorno físico, sino un entorno virtual. Entré en una sala de mi mentor, que mi mentor es Jorge Medellín, entré en su sala básica. Y ahí el entorno que yo encontré cuando entré fue literalmente un entorno completamente diferente a los que yo conocía anteriormente, porque eran todas personas que se levantaban pronto, entrenaban hasta 2 veces al día como mínimo, comían bien, se mantenían a raya con todo, estaban trabajando y progresando todo el día. Literal, yo cuando entré en ese entorno fue como que existen más como yo. Y literal, yo me sentí en ese estado, pero bueno, ese no es el punto. El punto es que yo cuando entré en ese entorno y entré con un nivel de acción bastante bajo, la verdad, yo no estaba dando mi máximo y por consecuente no estaba obteniendo resultados. Me sentía estancado, que al final el estancamiento no es más que empezar a caer. El estancamiento no existe, existe subes o bajas. Pero bueno, la cosa, yo entré en ese entorno con un nivel de acción bastante bajo y cuando vi que esas personas accionaban de una manera tan agresiva, literalmente, tan animal, porque hay que decirle así, accionaban de una manera tan animal, tan agresiva, que muchos estaban obteniendo resultados, ya sea en sus negocios, en su físico, en su mentalidad, en su vida en general. Cuando vi que todos estaban progresando porque estaban poniendo el máximo de trabajo, ¿eso a qué me llevó a mí? A hacer lo mismo. Esa presión que yo sentía de ese entorno, ya sea directa o indirectamente, me llevó a mí a tomar mucha más acción.
una presión directa fue porque yo, obviamente, todo, o sea, ese tipo de entorno, tú tienes que estar mandando, por ejemplo, tus rounds, tienes que estar mandando tus entrenamientos, tienes que estar mandando a la hora que te levantas. Y no solo eso, sino que obviamente tú, tú tienes que tener resultados en el tiempo, porque los resultados al final son los que muestran el trabajo que te estás poniendo. Si no tienes resultados, y con resultados no me refiero únicamente a algo que tú puedas ver, sino a resultados en tu actitud, en tu mentalidad, en alguna experiencia o algo. Si tú no tienes resultados en nada, es porque no estás trabajando y no estás dando el máximo. Entonces todo eso es una presión directa del entorno. Y una presión indirecta es porque tú te sientes literalmente ofendido, porque esa es la palabra, te sientes ofendido del nivel de acción que están tomando todas esas personas en ese tipo de entorno y que tú estás por aquí. O sea, imagínate tú estás con un nivel de acción por aquí y entras en un entorno con un nivel de acción por acá. ¿Cómo te vas a sentir tú? ¿Tú te vas a quedar por aquí? No, tú vas a sentirte literalmente humillado, pero de una manera positiva, y vas a buscar ese elevarte en tu nivel de acción, en todo lo que haces. Y eso fue lo que me pasó a mí. Empecé a accionar más, y me elevé mucho en resultados, en actitud, en nivel de acción, en cómo veía las cosas, en todo me elevé. Y todo gracias a que ese entorno era un entorno que se elevaba y al final era un entorno que estaba por encima mío, que eso es otra cosa también importante, que ese entorno cuando yo entré era un entorno que estaba por encima mío. E incluso hay personas, obviamente, que en ese entorno todavía siguen siendo personas que están por encima de mí. ¿Qué pasa? En el anterior entorno en el que yo estaba, que era un entorno negativo, las personas, yo sé, y esto no es por vanagloriarme ni nada, pero la verdad es que estaban por debajo de mí en cuanto a nivel de acción, en cuanto a mentalidad, en cuanto a físico y demás cosas. Entonces, ¿qué pasa? Tú cuando eres el mejor, tú cuando estás por aquí y todos están por acá, ¿para qué quieres progresar? Más bien te ves como que impulsado a dar menos, porque no lo ves necesario, pero cuando entras en un entorno que es al revés, que todas las personas están por acá y tú estás por acá, tú te impulsas hacia más. Entonces, eso es algo que yo me di cuenta, y me di cuenta literalmente porque empecé a accionar de esa manera inconscientemente y los resultados empezaron a venir. Entonces, esa es la importancia de tú también tener ese tipo de entorno que te eleve, porque al final si tú no tienes un entorno que te eleve, hermano, no te vas a elevar. ¿Tú te puedes elevar solo? Sí, te puedes elevar, pero no, no vas a mantenerlo. Al final, el ser humano obviamente es una persona que siempre va a buscar relacionarse y buscar socializar, pero es tu elección si tú te relacionas y socializas con un entorno el cual te tira para abajo o con un entorno que te tira para arriba. Es tu decisión al final, no es de nadie más. La cosa es que dependiendo del entorno en el que estás ahorita, esos son los resultados que vas a tener, pero si tú estás en un entorno negativo, tú sabes que lo debes cambiar. Yo cuando estaba en un entorno negativo lo cambié y eso fue lo que me ha dado resultados. Entonces, ahí les quería hablar un poco más sobre lo que puede hacer un entorno, pero no tanto desde la teoría, por decirlo de alguna manera, sino desde la experiencia y lo que yo he vivido, cómo me ha mejorado a mí. Literal, yo por ese entorno he salido de la depresión, he salido de dudas, he salido de mucho, y por lo mismo que todo lo que les acabo de contar. Entonces, ya saben, gente, siempre deben buscar un entorno que los potencia más, y así es como te logras elevar. Ese es el tipo de entorno que tienes que buscar. Así que más nada, mi gente, voy a dejar este video hasta acá. Espero que les haya gustado. Y bueno, sin más nada que decir, ya saben, como siempre digo, a darle, a poner el trabajo y como siempre, a ganar.